señora presidenta. Hemos venido acá con sentido levantado, levantando la mirada, viendo el futuro, apoyando al país, dándole una herramienta a un gobierno que recién comienza para que tenga lo necesario para poder encauzar su política, y este que es uno de los principales problemas de este o de cualquier gobierno en los últimos periodos democráticos, que es la deuda externa. Y que tengamos como país y que tenga este gobierno una herramienta para poder tener un paraguas jurídico y un paraguas político para poder abordar esto. Vinimos acá a darle esta herramienta. Creemos que sería mejor que podamos hacerlo sobre la base o montado en un presupuesto que nos dé previsibilidad a todos. Creemos que el presupuesto es el plan de gobierno de cualquier gobierno, y el presupuesto es quien nos va a decir cuáles son las intenciones de este gobierno, que nosotros como opositores que apoyamos esto, y me imagino que los acreedores que quieren saber hacia dónde va la Argentina, es una herramienta fundamental y necesaria para saber qué se va a hacer y se está pensando con el déficit, qué se va a hacer con lo social, con lo previsional. Si realmente lo que se aprobó, que es sacarle la movilidad jubilatoria, es una política para adelante, es algo provisorio. Si de ahí se piensa hacer un ajuste para realmente encauzar los fondos públicos o los fondos del Estado. Querés saber cuál es la política productiva y cuál es la política fiscal de este gobierno, si el peso va a caer entre los que producen, entre los que trabajan, o en lo especulativo, a dónde va a ir. Un gobierno que cuando comienza saca, desgrava a la patria financiera y le baja las retenciones a las mineras, pero también nos gustaría que en el presupuesto esté expresado claramente cuál es el plan de gobierno. Queríamos sacarnos muchas dudas en la reunión de comisión. No fue posible porque el nivel de los funcionarios que vinieron no nos permitían. No contestaron, teóricamente se limitaban a un papel técnico y no político. No pudimos sacarnos dudas y fue muy fugaz su presencia y se fueron sin contestar las pocas preguntas que pudimos hacerle. Necesitábamos sacarnos dudas y para eso creo que por parte del Ejecutivo correspondía mandar a alguien de mayor jerarquía. Entendemos que el ministro estaba de viaje, pero que tenga alguien que pueda respondernos políticamente para que nosotros, que queremos apoyar esto, sepamos bien y nos saquemos algunas dudas que teníamos. Nosotros vamos a apoyar este proyecto a pesar de que parte del el bloque antes opositorio y oficialista, gran parte de ellos no lo apoyaron cuando vinimos a plantear el salir del default, el pagar a los hold-downs, el poder hacer, por ejemplo, que volvamos al mundo y volver al mundo, era, por ejemplo, que la fragata Libertad pueda volver a navegar. Recién pudo volver a navegar después que pudimos arreglar esa deuda en default y que pudimos aclarar esos temas pendientes financieros y económicos en el mundo, y el gobierno anterior se fue dejando la fragata navegando por el mundo. Ojalá este gobierno pueda hacer y pueda correr la misma suerte y pueda irse dejando la fragata y todos los activos pudiendo circular por el mundo. Más allá, que creo que ha sido un abuso y que no correspondía ese embargo injusto que ha sufrido nuestra fragata. Ante culpas y no culpas, acá hemos tenido una clase magistral de la deuda
que por ahí nos ilustró sobre la historia de la deuda, con dos omisiones muy importantes que yo esperaba escucharla y no las escuché. Saltó como por arte de magia la década del 90 y saltó como por arte de magia la segunda etapa de la década ganada. Y acá tenemos que hacernos responsables de todo y contar la historia completa, no parcializada ni lo que la parte que nos conviene. Nos tenemos que hacer cargo de toda la historia. Y nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos toca, que es el endeudamiento que tuvimos que tener en estos 4 años. ¿Y cuál es el parámetro que tomamos para que la comparación sea equitativa? Se ha escuchado la comparación con el Producto Bruto, es válida. Se ha escuchado la comparación por montos, es válida. Pero me parecía certero hacer la comparación por porcentaje de endeudamiento, porque el caudal de la deuda que recibe un gobierno tiene correlato en los intereses que va a tener que pagar y en el monto de que va a tener que afrontar, y por eso cada vez los montos van a ser más grandes. Pero los porcentajes hablan de cada gobierno, de la situación que les toca y qué se va haciendo. Vamos a comenzar por el nuestro, de los 4 años, que se recibió en 240.000 millones y se pasó a 311.000 millones. Un 30% aumentó la deuda. Pero ya lo explicó muy bien nuestra miembro informante, que gran parte de eso, casi 50.000 millones, ha sido para refinanciar deudas anteriores y para pagar a los hold down, que eran estos 10.000 millones que estaban pendientes y en default. Por eso la fragata Libertad no podía navegar y después pudo navegar. Pero también los otros 20.000 millones, y bien claro se dijo acá que lamentablemente las deudas son difíciles de hacerlas productivas, o los endeudamientos, fueron para cubrir el déficit que se recibió del 7% y que se ha bajado muchísimo en los 4 años, que de eso hay que hablar. Si no bajamos el déficit y seguimos haciendo lo que se hace casi 70 años o más, o menos, como les guste contar la historia, vamos a seguir hablando de la deuda, del endeudamiento, de default en este Congreso argentino, en la prensa argentina y en la vida de los argentinos. Hay que ver qué se hace con ese déficit, si es un tema no menor que hay que afrontarlo. Y también en estos 4 años se ha cambiado y se ha mejorado la calidad del endeudamiento, porque se ha pasado de una deuda mala y cara, de un promedio del 10% de intereses a un promedio del 5% de intereses, sin hablar de la deuda con Venezuela del 15%, 17%, no sé cuánto que le han pedido, y algunas otras deudas por ahí, pero en porcentaje es eso. Quien hizo la historia de la deuda argentina se saltó, como por arte de magia, la década del 90, que pasó de 58.000 millones de pesos a 121.000 millones de pesos, aumentando el porcentaje en 108%. 108% en la década del 90, la década que vendió las joyas de la abuela, a pesar de haber vendido todo lo que había que vender, se endeudó en un 108%. Y también la segunda etapa de la década ganada, de 2007 en adelante, se pasó de 170.000 millones a 240.000 millones, el 35% se incrementó la deuda. Esa parte se olvidó el historiador que tenemos en este Senado. Por pronto tuve un sueño, cerré los ojos y pensaba que había bajado alguien de la Sierra Maestra y nos estaba dando una clase de política nacional, de liberación nacional en contra del neoliberalismo. Y abrí los ojos y me di cuenta que era alguien de la década del 90,
que privatizó YPF, que fue miembro informante de la privatización de YPF. Y se me pasó el sueño. Y volvimos a la realidad. Y nos tenemos que hacer cargo todos de todo, con la historia completa. Quiero pedir y aplaudo de que este Congreso haya tomado la decisión de sumarnos a la comisión que va a abordar las deudas de la provincia. Necesitamos que las provincias estén en concordancia. Me preocupa La Rioja, que tiene una deuda de 300 millones, ahora vencen 30 millones de dólares y nadie sabe qué se hizo con eso y tampoco creo que se pueda pagar. Me preocupan todas las provincias que tengan endeudamiento en dólares. Me preocupa la provincia de Buenos Aires. No pueden los gobernadores manejarse irresponsablemente porque afecta al país. Son parte de esta Argentina y un Estado como el de la provincia de Buenos Aires no puede manejarse imprudentemente y haciendo cosas inconsistentes. Resulta que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de decir que no tiene plata para pagar la deuda que le dejó el gobierno anterior de María Eugenia Vidal, después termina pagando la deuda que era de Scioli con plata que le dejó María Eugenia Vidal. Tenemos que ser serios y no estamos en la facultad ni en la asamblea universitaria, estamos manejando los fondos públicos y manejándonos en el contexto internacional. Ese gobernador que tampoco bajó de Sierra Maestra, porque le ha pagado al Club de París hasta los punitorios, y porque también nos dijo que no le íbamos a tener que pagar nada a Repsol, que Repsol nos iba a tener que pagar a nosotros, y resulta que después le terminamos pagando de todo por ese mal manejo que hicieron. Señores, aquí estamos. Hemos venido a apoyar esta iniciativa. Podemos discutir si es necesaria o no. Creemos que es necesaria en lo político y en lo jurídico. Y para que vayan a los mercados internacionales de crédito a decir que toda la Argentina estamos preocupados y apoyamos la política de que podamos sacar el mejor arreglo posible, porque eso va a significar que va a ser mejor para la Argentina. Esto no es un cheque en blanco, estaremos siendo celosos custodios de que hagan las cosas bien y con transparencia. Muchísimas gracias.